¿Alguna vez has imaginado un lugar donde el océano brilla por la noche, donde las islas parecen flotar sobre aguas cristalinas y donde cada amanecer es digno de una postal? Este paraíso existe y se llama Maldivas. ¿Pero qué es lo que realmente hace que este archipiélago sea tan especial? ¿Será su impresionante biodiversidad, su fascinante cultura o el lujo incomparable de sus resorts? Hoy exploraremos los lugares más increíbles de Maldivas, nos adentraremos en su economía, geografía y cultura, y desvelaremos curiosidades sorprendentes que hacen de este destino un auténtico sueño. Bienvenido a las Maldivas, un archipiélago formado por más de 1.200 islas repartidas por el Océano Índico. Con una población de aproximadamente 309.000 habitantes, el país es el más pequeño de Asia, tanto en extensión territorial como en número de habitantes. Solo unas 200 islas están habitadas, mientras que otras 100 están reservadas exclusivamente a complejos turísticos de lujo. La economía de las Maldivas gira en torno al turismo y la pesca. Los complejos turísticos de 5 estrellas atraen a visitantes de todo el mundo, mientras que la pesca del atún sigue siendo una tradición y uno de los principales pilares económicos. En los últimos años, el país ha invertido en sostenibilidad para preservar su frágil ecosistema y garantizar que sus impresionantes paisajes estén protegidos para las generaciones futuras. Además, la geografía de las Maldivas es única. Es el país más bajo del mundo, con una altitud media de solo 6 pies sobre el nivel del mar. Los arrecifes de coral que rodean los atolones forman barreras naturales que protegen las islas de las olas y proporcionan un hábitat perfecto para la diversa vida marina. Pero las Maldivas esconden secretos fascinantes. ¿Sabías que algunas playas brillan por la noche? En la isla de Badhoo, el fenómeno de la bioluminiscencia transforma el mar en un espectáculo azul brillante. Y aquí hay otro dato interesante. La arena blanca de las Maldivas está formada por heces de peces. Los peces loros se alimentan de coral y excretan partículas de arena, lo que ayuda a dar forma a las playas del archipiélago. Y hay más. En el pasado, las conchas se utilizaban como moneda en el país, y aún hoy aparecen en los billetes de la moneda local. Y un detalle importante para quienes lo visiten. Como en las Maldivas se siguen las costumbres islámicas, besarse en público está prohibido fuera de las zonas turísticas. Las Maldivas son mucho más que un destino paradisíaco. Detrás de sus playas de arena blanca y aguas cristalinas hay una historia fascinante de desarrollo, cultura y adaptación a un entorno único. Hablemos de su economía, su gente y su geografía, para entender mejor qué hace de este país un lugar tan especial. Las Maldivas han construido su economía sobre 2 pilares principales: el turismo y la pesca. En la década de 1970, el turismo comenzó a expandirse rápidamente, convirtiéndose en la mayor fuente de ingresos del país. Hoy, cada año, millones de viajeros llegan a sus exclusivos resorts, que ocupan islas privadas enteras y ofrecen experiencias de lujo incomparables. Pero no todo gira en torno a los visitantes extranjeros. La pesca, especialmente la del atún de aleta amarilla, sigue siendo esencial para la economía local. A lo largo de los años, el país ha diversificado sus inversiones, impulsando sectores como la industria textil y la producción de alimentos. Con un Producto Interno Bruto que supera los $1.300 millones, las Maldivas buscan un equilibrio entre el desarrollo y la preservación de su entorno natural. A pesar de ser un país pequeño, las Maldivas tienen una cultura vibrante y una población llena de vida. Con aproximadamente 309.000 personas, la mayoría de los habitantes vive en islas principales como Malé, la capital, que es una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. Curiosamente,
Mientras unas 200 islas están habitadas, otras 100 están reservadas exclusivamente para resorts turísticos. La identidad cultural maldiva ha sido moldeada por siglos de comercio marítimo con India, Sri Lanka y Oriente Medio. Aunque el Islam es la religión predominante y dicta muchas de las costumbres diarias, los maldivos son conocidos por su hospitalidad y estilo de vida relajado. Sin embargo, el país enfrenta desafíos importantes, como la amenaza del aumento del nivel del mar, que pone en riesgo su futuro a largo plazo. Hablando de geografía, las Maldivas son únicas en el mundo. Es el país más bajo del planeta, con una altitud media de apenas 1,80 m sobre el nivel del mar. El archipiélago se extiende a lo largo de 800 kilómetros de norte a sur y está compuesto por 26 atolones naturales, formados por más de 1.200 islas de coral. Estas islas están protegidas por barreras de arrecifes, que no solo resguardan el territorio de las olas del Océano Índico, sino que también crean un ecosistema marino extraordinario. Desde coloridos corales hasta tiburones ballena, la biodiversidad submarina de las Maldivas es una de las más impresionantes del planeta. Pero más allá de las playas y los arrecifes de coral, hay un lugar donde la vida bulle con intensidad: Malé, la vibrante capital de las Maldivas. En contraste con la tranquilidad de las islas turísticas, esta pequeña ciudad, que ocupa apenas 6 kilómetros cuadrados, es el verdadero corazón del país. Con calles estrechas, mercados llenos de colores y una mezcla fascinante de lo antiguo y lo moderno, Malé es el centro político, económico y cultural de la nación. Uno de los lugares más impresionantes de la ciudad es la mezquita Jukuru Miski, también conocida como la Mezquita del Viernes Vieja. Construida en el siglo XVII, esta joya arquitectónica está hecha completamente de bloques de coral tallado, una técnica única que demuestra la maestría de los artesanos maldivos de la época. En su interior, las inscripciones en árabe y los intrincados diseños de madera de teca transportan a los visitantes a otra era, reflejando la fuerte influencia del Islam en la cultura local. Justo al lado de la mezquita se encuentra la tumba de Abu al-Barakat, Yusuf al-Barbari, el erudito del norte de África que introdujo el Islam en las Maldivas. Para experimentar el auténtico ritmo de la vida en Malé, no hay mejor lugar que el mercado local. Este bullicioso espacio es el punto de encuentro de los comerciantes de todo el archipiélago, que llegan con botes cargados de frutas tropicales, pescado fresco y especias aromáticas. El atún seco, ingrediente esencial en la gastronomía maldiva, se apila en grandes cantidades, mientras que los cocos recién cortados y los mangos maduros llenan el aire con su dulce fragancia. En cada rincón se escuchan conversaciones animadas y el sonido de las básculas pesando la mercancía, en un ambiente vibrante que muestra la esencia del pueblo maldivo. A solo unos minutos en ferry desde Malé, se encuentra un lugar que representa el futuro de las Maldivas: Jul Jumalé. A diferencia de las demás islas del archipiélago, esta no fue creada por la naturaleza, sino por la necesidad. Construida en la década de 2000 para enfrentar el aumento del nivel del mar y la creciente demanda de espacio habitable, esta isla artificial es una muestra del ingenio y la resiliencia de los maldivos. Con una infraestructura moderna, espacios verdes y un enfoque en la sostenibilidad, Jul Jumalé es mucho más que una extensión de la capital. A primera vista, sus playas de arena blanca y aguas turquesas recuerdan a cualquier otra isla paradisíaca del país. Pero basta caminar por sus amplias avenidas y barrios bien planificados para notar que esta ciudad tiene algo diferente. Diseñada con un enfoque ecológico, Jul Jumalé apuesta por la energía renovable, el transporte eficiente y la reducción de emisiones de carbono. Muchos edificios cuentan con paneles solares, y el gobierno ha implementado estrictas regulaciones para proteger el medio ambiente. Además, se han creado amplias áreas verdes y parques urbanos, algo poco común en otras partes del país. Uno de los proyectos más ambiciosos de la isla
es la ciudad inteligente de Jul Humalé, que busca transformar este lugar en un modelo de urbanización sostenible en el Océano Índico. Con zonas residenciales, centros tecnológicos y una planificación urbana que prioriza la movilidad y la calidad de vida, esta isla se ha convertido en un símbolo de esperanza para el futuro de las Maldivas. Además, con la llegada de nuevas universidades e instituciones educativas, se ha convertido en un polo de atracción para jóvenes maldivos que buscan oportunidades en tecnología e innovación. Si te encanta descubrir nuevas culturas, sorprenderte con curiosidades sobre países y ciudades de todo el mundo, y siempre estás buscando la próxima historia que te deje boquiabierto, entonces este canal es para ti. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Y si conoces a alguien que también ama explorar el mundo, compártelo con ellos. Juntos, transformemos cada video en una nueva aventura. Mientras Jul Humalé representa el futuro de las Maldivas, hay otro lugar que muestra el lado más auténtico y tradicional del país, Maafushi. Ubicada en el atolón Kaafu, a unos 27 kilómetros de Malé, esta isla es un destino ideal para quienes buscan una experiencia más cercana a la vida local, sin renunciar a la belleza natural del archipiélago. A diferencia de los resorts privados, Maafushi permite a los viajeros hospedarse en pequeñas guest houses, probar la gastronomía maldiva en restaurantes familiares y conocer de cerca la cultura del país. A lo largo de los años, Maafushi se ha convertido en el epicentro del turismo local. Antes de 2010, la mayoría de los visitantes solo podía hospedarse en resorts de lujo en islas privadas. Sin embargo, cuando el gobierno permitió la apertura de alojamientos en islas habitadas, Maafushi fue la primera en aprovechar esta oportunidad. Hoy es una de las islas más visitadas por viajeros que buscan una experiencia accesible y auténtica. El ambiente aquí es completamente diferente al de los resorts exclusivos. Las calles están llenas de vida, con niños jugando descalzos, pescadores regresando con su captura del día y pequeños cafés donde los locales se reúnen para conversar. En la playa, los barcos tradicionales llamados donis se balancean suavemente sobre el agua, listos para llevar a los visitantes a excursiones de snorkel entre mantarrayas y tortugas marinas. La comida es otro de los grandes atractivos de Maafushi. Los restaurantes locales sirven platos tradicionales como el mas huni, una mezcla de atún, coco rallado, cebolla y chile, que se come con pan roshi. Los mariscos frescos son la estrella de cada comida, desde langostas a la parrilla, hasta curry de pescado con especias locales. Por la noche, las cenas en la playa, con mesas sobre la arena y faroles iluminando el mar, crean un ambiente mágico. Si Maafushi es el reflejo del día a día en una isla habitada, el atolón de Baa es un santuario natural que parece sacado de un documental. Ubicado a unos 120 kilómetros al noroeste de Malé, este atolón es una de las maravillas más impresionantes del Océano Índico. Su ecosistema es tan extraordinario que en el año 2011 fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, un reconocimiento a la increíble biodiversidad que alberga. En el corazón del atolón de Baa se encuentra la famosa bahía de Hanifaru, un lugar único en el mundo donde durante ciertos meses del año ocurre un fenómeno natural espectacular. Entre los meses de mayo y noviembre, las corrientes marinas arrastran una enorme cantidad de plancton a la bahía, atrayendo a cientos de mantarrayas y tiburones, ballena en una reunión masiva que parece una coreografía submarina. En días de gran actividad, es posible ver más de 100 mantas nadando juntas en un espectáculo que deja sin aliento a quienes tienen la suerte de presenciarlo. A diferencia de otros lugares del mundo, donde se puede bucear con estas criaturas, en la bahía de Hanifaru, el buceo con tanque está prohibido para proteger el ecosistema. Sin embargo, el snorkel permite una experiencia igualmente fascinante. Imaginarse flotando en aguas cristalinas mientras docenas de mantas giran elegantemente a tu alrededor es algo difícil de describir con palabras.
Además de las mantarrayas y los tiburones ballena, el atolón de Baa es hogar de más de 1000 especies marinas, incluyendo tortugas, delfines y una variedad impresionante de corales. Con sus aguas protegidas y su abundante vida marina, este atolón es un recordatorio de por qué las Maldivas son uno de los destinos más espectaculares para los amantes del océano. Mientras el atolón de Baa deslumbra con su increíble biodiversidad marina, el atolón de Addu cuenta una historia completamente diferente. Ubicado en el extremo sur de las Maldivas, a más de 540 kilómetros de Malé, este es el único atolón del país que se encuentra en el hemisferio sur. Pero su ubicación no es lo único que lo hace especial. Durante años, Addu fue una base militar británica, y su legado aún se siente en las islas que lo conforman. En la década de 1950, el Reino Unido estableció aquí una base aérea, convirtiendo el atolón en un punto estratégico en el Océano Índico. Durante este periodo, la influencia británica dejó huellas en la arquitectura y en la vida cotidiana de los habitantes locales. A día de hoy, se pueden explorar las antiguas ruinas militares, incluyendo pistas de aterrizaje abandonadas y edificios en desuso que han sido poco a poco reclamados por la naturaleza. Pero la historia no es lo único que hace de Addu un destino fascinante. Sus paisajes naturales son impresionantes, con lagunas de aguas turquesas, playas de arena blanca y algunos de los mejores sitios de buceo del país. Los arrecifes de coral en esta región son menos explorados que en el norte, lo que significa que la vida marina es abundante y los fondos marinos están prácticamente intactos. Lo que hace a Addu aún más especial es la posibilidad de moverse en bicicleta entre sus islas. A diferencia de muchos otros atolones de las Maldivas, aquí hay carreteras y puentes que conectan varias islas, permitiendo a los visitantes recorrerlas sin necesidad de un bote. Pedalear por caminos rodeados de cocoteros, detenerse en pequeños pueblos de pescadores y descubrir playas escondidas es una de las mejores maneras de explorar este rincón único del país. Si el atolón de Addu sorprende con su historia y la posibilidad de recorrer sus islas en bicicleta, Fubahmulah es un destino que rompe con todo lo que se espera de las Maldivas. Situada en el extremo sur del país, esta isla es completamente diferente a cualquier otra del archipiélago. En lugar de estar formada por arrecifes de coral, como la mayoría de las islas Maldivas, Fubahmulah tiene un origen volcánico, lo que le da una geografía única y una biodiversidad impresionante. Una de las características más inusuales de Fubahmulah es la presencia de lagos de agua dulce, algo casi inexistente en el resto del país. Estos lagos, llamados Bandaara Kilji y Dadimagu Kilji, están rodeados de una exuberante vegetación y albergan especies que no se encuentran en ninguna otra isla maldiva. Además, la isla cuenta con playas de arena negra, formadas por restos de coral y piedras volcánicas, un espectáculo natural completamente diferente a las clásicas postales de arena blanca del resto del archipiélago. Pero si hay algo que realmente ha puesto a Fubahmulah en el mapa del turismo de aventura, es su increíble vida marina. La isla es famosa por los encuentros con tiburones tigre, que pueden ser avistados durante todo el año en sus aguas profundas. A diferencia de otras partes del mundo, donde los tiburones tigre aparecen de forma estacional, en Fubahmulah es casi seguro encontrarse con ellos en cada inmersión. Por esta razón, la isla se ha convertido en uno de los mejores lugares del mundo para el buceo con grandes depredadores, atrayendo a buceadores experimentados en busca de una experiencia única y llena de adrenalina. Si Fubahmulah es el paraíso de los tiburones tigre, Digura es el hogar de otro gigante marino que fascina a viajeros y buceadores de todo el mundo, el tiburón ballena. Ubicada en el atolón de Arisur, esta isla de apenas 3 kilómetros de largo es considerada uno de los mejores lugares del planeta para nadar junto a estos impresionantes animales. Durante los meses de diciembre a abril, cuando las corrientes marinas traen grandes cantidades de plancton, los tiburones ballena llegan a esta zona en busca de alimento, ofreciendo un espectáculo natural difícil de igualar.
A diferencia de otros destinos donde ver un tiburón ballena depende de la suerte, en Digura las probabilidades son increíblemente altas. Las aguas poco profundas que rodean la isla crean el ambiente perfecto para que estos gigantes, que pueden superar los 12 metros de longitud, se desplacen con calma cerca de la superficie. Esto permite que los visitantes puedan nadar junto a ellos simplemente con equipo de snorkel, observando de cerca su piel cubierta de manchas blancas y su enorme boca filtradora. Pero la magia de Digura no termina en el agua. A diferencia de muchas islas turísticas de las Maldivas, aquí se encuentra una de las playas más largas del país, con arena blanca y aguas turquesas que parecen sacadas de un sueño. Además, la isla mantiene un ambiente tranquilo y auténtico, con pequeñas guest houses y restaurantes locales que sirven mariscos frescos y platos tradicionales maldivos. Para los más aventureros, hay excursiones que combinan el nado con tiburones ballena con avistamientos de mantarrayas y delfines, haciendo de Digura un destino imprescindible para quienes buscan experiencias inolvidables en el Océano Índico. Si Digura ofrece encuentros inolvidables con el tiburón ballena en un ambiente relajado y auténtico, Sun Island lleva la experiencia de las Maldivas a otro nivel con su lujo incomparable. Ubicada en el atolón de Arisur, esta isla privada es un destino de ensueño, donde la exclusividad, la comodidad y la belleza natural se combinan para crear una experiencia inolvidable. Lo primero que llama la atención al llegar a Sun Island son sus icónicos bungalows sobre el agua, una imagen que representa el lujo absoluto de las Maldivas. Construidos sobre pilotes de madera, estos alojamientos permiten a los huéspedes despertar con vistas panorámicas del Océano Índico y descender directamente desde su terraza privada para nadar en aguas cristalinas. Muchos de estos bungalows cuentan con piscinas infinitas, jacuzzis y duchas al aire libre, proporcionando una sensación de privacidad y exclusividad difícil de encontrar en otros destinos. La gastronomía es otro de los puntos fuertes de Sun Island. Con varios restaurantes de alta cocina, los visitantes pueden degustar desde mariscos frescos hasta platos internacionales preparados por chefs de renombre. Las cenas privadas en la playa, bajo la luz de la luna y con los pies en la arena, ofrecen una experiencia romántica inigualable. Pero el lujo aquí no se trata solo de descanso. La isla cuenta con un spa de clase mundial, donde los tratamientos se realizan en pabellones abiertos con vistas al mar, utilizando ingredientes naturales como coco y aloe vera. Para quienes buscan aventura, hay actividades como snorkel, buceo en arrecifes de coral y deportes acuáticos como kayak y paddleboard. Al caer la tarde, los colores del atardecer sobre la laguna crean un espectáculo visual que hace de Sun Island un lugar verdaderamente mágico. Si Sun Island deslumbra con su lujo y paisajes paradisíacos, la isla de Badhoo sorprende con un espectáculo natural que parece sacado de la ciencia ficción. Ubicada en el atolón de Raa, esta pequeña isla se ha vuelto famosa en todo el mundo por un fenómeno increíble que ocurre en sus costas durante la noche: la bioluminiscencia marina. A simple vista, las playas de Badhoo no parecen diferentes de las demás islas de las Maldivas, con su arena blanca y aguas cristalinas. Pero cuando cae la noche, algo mágico sucede. Miles de pequeñas luces azules comienzan a brillar en las olas, iluminando la orilla con un resplandor etéreo que parece reflejar las estrellas del cielo. Este fenómeno es causado por organismos microscópicos, llamados fitoplancton bioluminiscente, que emiten luz cuando son agitados por el movimiento del agua. El efecto es más impresionante durante los meses más cálidos del año, cuando el fitoplancton se encuentra en mayor concentración. Caminar descalzo por la orilla y ver cómo cada paso deja un rastro de luz azulada es una experiencia difícil de describir con palabras. En noches de marea alta, las olas brillan intensamente, creando la ilusión de que el océano mismo está resplandeciendo en la oscuridad. Además del fenómeno de la bioluminiscencia,
Ba'adu ofrece una atmósfera tranquila y casi secreta. A diferencia de otras islas más turísticas, aquí el ambiente es sereno, con solo unas pocas guest houses y pequeños restaurantes que sirven mariscos frescos. Para quienes buscan una experiencia única en las Maldivas, ver el mar de estrellas de Ba'adu es algo que quedará grabado en la memoria para siempre. Si la isla de Ba'adu deslumbra con su mar brillante de bioluminiscencia, Miriji Island encanta con su belleza discreta y su atmósfera exclusiva. Ubicada en el atolón de Ari Sur, esta pequeña isla, de apenas 300 metros de largo y 50 metros de ancho, es un verdadero refugio para quienes buscan tranquilidad absoluta en medio del paraíso. A diferencia de otras islas repletas de grandes resorts, Miriji apuesta por la privacidad y la simplicidad elegante. Aquí no hay rascacielos ni multitudes, solo un puñado de villas de lujo, escondidas entre palmeras y bungalows, sobre el agua que ofrecen vistas impresionantes del Océano Índico. La isla ha sido diseñada para integrarse armoniosamente con la naturaleza, manteniendo un ambiente relajado y acogedor. Uno de los mayores tesoros de Miriji se encuentra bajo la superficie del agua. Sus arrecifes de coral, considerados entre los más vibrantes de las Maldivas, son el hogar de una biodiversidad espectacular. Desde tortugas marinas hasta mantarrayas y bancos de peces de colores, el mundo submarino aquí es un paraíso para el snorkel y el buceo. Con acceso directo al arrecife desde la orilla, los visitantes pueden sumergirse en un ecosistema intacto sin necesidad de largos desplazamientos en bote. El ritmo en Miriji es pausado, ideal para desconectar del mundo. Ya sea disfrutando de una cena privada en la playa o relajándose en una hamaca con el sonido de las olas, esta isla es un secreto bien guardado entre quienes buscan una experiencia auténtica y exclusiva en las Maldivas. Las Maldivas no son solo un destino, son un sueño hecho realidad. Desde islas privadas llenas de lujo hasta aldeas vibrantes donde la cultura local cobra vida, este archipiélago ofrece algo para cada tipo de viajero. Playas de arena blanca, aguas turquesas y una biodiversidad marina extraordinaria hacen de este lugar un paraíso incomparable. Sumergirse en los arrecifes de coral y nadar junto a mantarrayas y tiburones ballena es una experiencia que pocos lugares en el mundo pueden ofrecer. Las curiosidades fascinantes de estas islas, como el mar bioluminiscente de Ba'adu o la historia de Adu, agregan capas de misterio y encanto a cada rincón. Y para los que buscan relajación absoluta, Sun Island y Miriji ofrecen un escape perfecto con bungalows sobre el agua y atardeceres de ensueño. Pero las Maldivas son mucho más que postales paradisíacas. Su gastronomía auténtica, marcada por el coco, el atún y las especias, refleja la influencia de siglos de comercio marítimo. Su cultura, profundamente ligada al océano, se siente en cada conversación con los locales y en cada plato servido a la orilla del mar. Ahora queremos saber, ¿cuál de estos destinos imperdibles está en tu lista de deseos? Comenta aquí y suscríbete para descubrir más rincones mágicos alrededor del mundo.